Buen día, maestro Víctor Cervantes Muñoz. Me presento, me llamo Henry Albeli Samapech, con el número de matrícula CTM 000609, a la materia de Derecho Laboral, lugar y fecha Mérida, Yucatán, 2 de junio del 2023. Como primer punto tenemos cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 365, sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituidas sin finalidades lucrativas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. En cada empresa solo podrá constituirse un sindicato u otra organización cuando se trate de agrupamientos de más de uno y menos de 20 trabajadores. El otro punto es cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato. Bien, para la creación de un sindicato de forma jurídica y legal se debe pasar por un proceso de constitución y registro que está regulado por el artículo 364 y 365 de la Ley Federal del Trabajo. En este sentido, para su constitución es necesario que el sindicato sea conformado por 20 trabajadores en servicio activo, esto es, que se encuentren empleados al momento de formar el sindicato. Asimismo, la constitución del sindicato debe constar por escrito de un acta de asamblea. La asamblea está compuesta por los empleados que están formando el sindicato. Dicha asamblea deberá dictar sus estatutos. Esto significa que tiene que definir sus reglas internas de operación, así como asignar un nombre para el grupo y elegir una directiva, es decir, el órgano mediante el cual se gobernará y administrará el sindicato. En la mesa directiva solo podrá estar los colaboradores que pertenezcan al sindicato. Una vez finalizado el proceso de constitución, será necesario registrar el sindicato ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o a las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Los beneficios vienen siendo un contrato colectivo de trabajo. Es un tipo de contrato celebrado entre un sindicato y una cantidad indefinida de patrones con el fin de que los colaboradores pertenecientes al grupo tengan unas prestaciones laborales mejores que las del resto de los trabajadores no sindicalizados, como un incremento en el salario, más vacaciones, bonos de despensa o seguros de vida. Estos beneficios se consiguen mediante las negociaciones entre la directiva del sindicato y el patrón. De igual manera tienen acceso a parques recreativos, los precios preferenciales en determinados comercios y los paquetes vacacionales a costos económicos. Después del beneficio vienen las obligaciones, que viene siendo con el contrato colectivo de trabajo. Se tiene que llevar a unas obligaciones que es asistir a las asambleas y cumplir con el pago de cuotas sindicales. El siguiente punto es a qué se le llama huelga y qué objetivos persiguen. Según el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo, señala lo siguiente. Es una suspensión temporal del trabajo que es organizada por un sindicato cuando los empleados cesan sus labores para exigir sus derechos conforme a la ley. Entonces, la huelga será considerada legal y funcionará como medio de presión por parte del sindicato para que el patrón responda a sus peticiones. Los objetivos son: las huelgas persiguen un objetivo general que se enfoca en garantizar condiciones de trabajo justas de acuerdo a la situación en la que se encuentra el empleado. En este sentido, el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo en el 2019 señala los siguientes objetivos: celebrar un contrato colectivo de trabajo, revisar el contrato colectivo de trabajo, exigir el cumplimiento de un contrato colectivo de trabajo, demandar el pago de utilidades, lograr un equilibrio entre los factores de la producción, apoyar a otra huelga buscando perseguir algunos de los objetivos legales anteriores. La siguiente pregunta es: ¿qué requisitos debe cumplir una huelga para que surta efectos legales? De acuerdo a los artículos 920 y 923 de la Ley Federal del Trabajo 2019, es necesario reunir cierta formalidad
para que los colaboradores realicen sus peticiones conforme a derecho, las cuales corresponden a los motivos por los que quieren iniciar la huelga. Cito de mayor obrera. Indica que una huelga deberá estar respaldada por la mayor parte de los trabajadores, de forma que al menos el 51 colaboradores más están dispuestos a iniciar la suspensión de labores durante el tiempo contemplado. De igual manera está el requisito de fondo, en donde la base y la motivación de una huelga deben constituir sus objetivos. Por lo tanto, ayudarán a redactar y cumplir el requisito de fondo. Conforme al anterior, el pliego petitorio reunirá los requisitos establecidos en el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo para solicitar al patrón una contestación a la solicitud de los trabajadores en menos de 48 horas. La pregunta es, ¿qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? Tenemos trabajadores de los buques. Los trabajadores de los buques son los individuos que laboran en embarcaciones que ostentan la bandera mexicana, de tal manera que en esta categoría se incluye el capitán y los marineros. Por lo tanto, sus derechos son aplicables ya sea que se encuentren en el puerto o en alta mar, siempre y cuando su trabajo esté relacionado con la embarcación. Como segundo están los trabajadores de aeronáutica. Los empleados de las tripulaciones aeronáuticas son individuos cuya labor se desempeña a bordo de las naves aeronáuticas que poseen matrícula mexicana, como los aviones, las avionetas, los helicópteros, etc., ya sean comerciales o privados. De igual manera están los actores y músicos, que se trata de personas que interpretan papeles, canciones, hacen doblajes, locución o actos de entretenimiento, ya sea en teatros, cines, centros nocturnos, circos, programas de radio, televisión, practican en las salas de grabación o locales donde se transmite fotografía o reproduce su imagen, voz e interpretación. De igual manera están los trabajadores del hogar, que son las personas que de manera remunerada realizan actividades de cuidado, aseo o asistencia al hogar conforme al marco de una relación laboral que no aporta al empleador un beneficio económico diario. Sigue los trabajadores de restaurantes, bares y hoteles. En este pues no están muy beneficiados. La normativa que regula las actividades de los empleados de hoteles, bares y restaurantes no ha sido actualizada desde 1988. Por este motivo, los trabajadores no tienen un salario fijo, laboran horas extra y deben pagar por los daños ocasionados en los utensilios que usan, incluso aunque sean provocados por accidentes vinculados al desempeño de sus funciones. Como siguiente punto es cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada uno. En el primer punto tenemos juntas de conciliación y arbitraje, que son las autoridades judiciales laborales que se encargan de impartir justicia en las relaciones de trabajo por medio de la paz social y la armonía. Para ello, utilizan la conciliación y el arbitraje para garantizar la seguridad jurídica, la transparencia y la certeza de la resolución de los conflictos laborales. Está la Procuraduría General de la Defensa del Trabajador. Es la dependencia encargada de velar por los derechos obreros durante los procedimientos judiciales en caso de que un trabajador no cuente con la representación de un abogado. Asimismo, brinda asesoría integral en estas situaciones. De igual manera está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entre las actividades administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se encuentra el establecimiento de políticas públicas para la promoción del empleo, la realización de estadísticas de empleabilidad en el país por zonas, ramas de la industria y nivel socioeconómico, así como el manejo de índices de desempleo y los tipos de trabajos que hay en la nación. Por último tenemos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Funciona por medio de un pleno que está conformado por un presidente y 24 magistrados
quienes a su vez se encuentran distribuidos en 8 salas con el fin de que cada sala sea discutidos los asuntos de las diferentes dependencias gubernamentales. Conviene mencionar que cada sala está compuesta por 3 magistrados, de tal manera que uno es nombrado directamente por el gobierno, otros representantes de los trabajadores del Estado y el último es nombrado por los 2 anteriores. Asimismo, cada sala cuenta con secretarios y actuarios, cuyas funciones son las mismas que de los secretarios y actuarios de las juntas de conciliación y arbitraje. En el pleno se ven las propuestas de resolución de cada sala y al final y por mayoría de votos en el pleno se resuelven las controversias laborales de los servicios públicos.